Hola, buenas a todos. Estamos encantados de estar de vuelta aquí en la Residencia de Estudiantes. Queremos darles las gracias de nuevo, una vez más, a la Residencia de Estudiantes por compartir con nosotros esta empresa. Es ya un evento un poco clásico, llevamos ya muchos años y estamos encantados de seguir aquí al pie del cañón, sobre todo después del hecho de que el año pasado pues, tuvimos que hacerlo en una pantallita. Así que muchas gracias por venir. Y bueno, os quiero presentar a Ernesto Arganda. Ernesto es un joven físico que hemos fichado recientemente en el IFT. Empezó con nosotros, haciendo la tesis con nosotros hace ya unos cuantos años y hizo carrera en Argentina. Estaremos muy atentos para ver si se le escapa el acento argentino. Y bueno, ya veréis que es un tipo tranquilo, pero últimamente anda un poco nervioso porque se le ha perdido una teoría. No sé qué le pasa, así que a ver qué nos cuenta. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la organización, tanto de la residencia como del Instituto de Física Teórica, por darme la oportunidad de dar una charla en este lugar tan emblemático, tanto para la ciencia como para la cultura en general en España. Yo voy a hacer un viaje un poco a la inversa del que ha hecho Viviana. También te agradezco tu magnífica charla, que me viene muy bien para introducir ciertas cosas aquí. Y voy a ir a las cosas más pequeñas, aunque estamos buscando prácticamente lo mismo. Bueno, posiblemente, junto con la materia oscura que ha presentado Viviana, las partículas supersimétricas, predichas por supersimetría, sean de las partículas más buscadas actualmente en los experimentos de física de altas energías. De hecho, el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, que se encuentra en el CERN, en Ginebra, Suiza, se construyó inicialmente con un primer objetivo, que era descubrir el bosón de Higgs, misión que se cumplió hace casi 10 años, en 2012, y otra de sus motivaciones principales era buscar este tipo de partículas, predichas por supersimetría. Entonces, como en las buenas historias, empecemos por el principio, y el principio que motiva todo en ciencia y sobre todo en física son cuestiones fundamentales, como de qué estamos hechos, cómo funciona el universo, y una pregunta que surge de manera natural de estas dos es ¿cómo empezaríamos a averiguarlo? Bien, para ello yo os propongo seguir una regla de oro en la que divido este proceso en 3 pasos. Primero observamos, luego rompemos y finalmente ordenamos. Observamos cuerpos, objetos, y los caracterizamos de tal manera que sabemos algo sobre su color, su forma, su textura, lo cual nos ayuda a intentar averiguar algo de sus propiedades y de su estructura interna. Aquí estaríamos hablando de una observación indirecta de la estructura interna, de los objetos, de los cuerpos, de la materia. Posteriormente lo rompemos. ¿Quién de pequeño no ha roto un juguete, lo ha abierto, para saber cómo funciona por dentro, de qué está hecho? Bien, aquí ya quiero señalar que el hecho de romper requiere mucha más energía que la observación desde fuera. Y aquí entonces ya estaríamos hablando de una observación directa de la estructura interna de los objetos, de la materia. Y además, por romper, también quiero significar romper con las ideas, con los conceptos preconcebidos que tenemos antes de adentrarnos en la estructura interna de la materia, porque puede ser que lo que descubramos sea muy distinto a lo que pensábamos a priori. Y finalmente, ordenamos. Reunimos las observaciones directas e indirectas y las clasificamos a través de un patrón que además nos permite predecir otros fenómenos que esperamos que sigan ese patrón clasificatorio. Por tanto, por ordenar, también quiero significar comprender y anticipar. Uso, no sé si lo reconocéis ahí, el chipote chillón del Chapulín Colorado para ilustrar no solo el hecho de romper, sino también, desde una perspectiva más amplia, la acción de medir. A lo largo de la historia de la ciencia venimos observando objetos, cosas cada vez más pequeñas, y para ello utilizamos distintos instrumentos. El primero de ellos podríamos considerarlo el ojo humano, y el último, hasta la fecha, el LHC, el instrumento de medición más grande construido hasta la fecha por la humanidad. Además, si os fijáis, los chipotes chillones van aumentando de tamaño. Esto es debido a que, como ya venía comentando antes, cuanto más pequeño es lo que queremos ver, más energía necesitamos.
Así que, como diría el Chapulín Colorado, empecemos y síganme los buenos. Como ya he dicho, el primer instrumento de medición que podríamos considerar es el ojo, que nos permite ver cosas tan pequeñas de la décima de milímetro, que es el tamaño característico de las fibras de pelo. El siguiente instrumento de medición que podríamos considerar son las lentes, como las lupas comunes que tenemos en casa. Con ellas podemos ver hasta la centésima de milímetro, que es el tamaño de los hongos. Con el microscopio óptico ya llegamos a ver hasta la milésima de milímetro, tamaño característico de las bacterias y células. Con el microscopio electrónico, el cual utiliza electrones en lugar de luz que tienen una longitud de onda menor, damos un pequeño salto cualitativo y podemos ver cosas tan pequeñas del orden de 10 a la menos 5 milímetros, que es el tamaño característico de los virus. Y con el microscopio de efecto túnel damos otro pequeño salto cualitativo. Este microscopio hace pasar electrones de una superficie a otra a través del vacío, a través de un fenómeno cuántico que se denomina efecto túnel, que nos permite ver cosas del orden de 10 a la menos 7 milímetros, que es el tamaño característico ya de los átomos. Y antes de pasar al LHC, hablemos de varios conceptos fundamentales involucrados en la acción de medir. El primero de ellos sería el principio de conservación de la energía, que, como todo principio científico, es una proposición que se da por válida, por verdadera, sin que haya una demostración que lo garantice, un axioma. Aunque también es verdad que lo podemos ver como una consecuencia de la invariancia bajo traslaciones temporales del teorema de la matemática alemana Emmy-Noether. Otro concepto fundamental a tener en cuenta es que la masa es energía y que la energía es masa. Equivalencia que encontró Albert Einstein en su teoría especial de la relatividad y que ha sido confirmada siempre por los experimentos. Según esta equivalencia, todo cuerpo en reposo, incluso en reposo, tiene una energía asociada y equivalente a su masa. Esto se puede ver como algo raro, sobre todo lo digo para las personas que recordéis la energía cinética como la energía asociada al movimiento. Cuando un cuerpo estaba parado, con velocidad cero, su energía cinética, su energía era cero. Bien, también aquí es crucial el concepto clásico que tenemos de masa, como masa inercial, la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento, algo inherente e inmutable de los cuerpos. Pues bien, no siempre es fácil conseguir la energía asociada a la masa de un cuerpo, pero si pudiéramos romperlo, obtendríamos justamente una energía equivalente a su masa, que es lo que, por ejemplo, lamentablemente ocurre con las bombas atómicas. Así, podemos producir dos partículas con muy poca masa y mucha energía a través de la desintegración de una partícula muy masiva, y viceversa. Sobre esto vamos a estar volviendo a lo largo de toda la charla. Y por último, otro concepto fundamental a la hora de medir es la dualidad onda-corpúsculo propuesta por Louis de Broglie. Louis de Broglie nos dice que hay fenómenos físicos que en ciertas circunstancias se pueden entender en términos ondulatorios y que en otras circunstancias se pueden explicar en términos corpusculares. Es decir, que ondas y partículas son las dos caras de la misma moneda. Así, entendimos la luz primero como una onda electromagnética en los procesos de interferencia, cuando dos ondas de luz interfieren y pueden producir oscuridad. Y también entendimos la luz como una partícula en el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, en el cual luz incidente sobre una superficie era capaz de arrancar electrones. Estas partículas de luz se denominan fotones y son los cuantos de la teoría de Planck, que podemos entender como paquetes de energía. Pero la audacia de Louis de Broglie fue conjeturar que todas las partículas, como los electrones, se pueden comportar como ondas. Así, en el microscopio electrónico que os hablaba antes, nuestra sonda de medición es la luz, lo que nos permite ver, como una sonda marina que nos permite averiguar la profundidad del fondo del mar. Utilizando esta dualidad, podemos utilizar los electrones como sondas y tenemos el microscopio electrónico. En el LHC hacemos colisionar protones. Ellos son nuestra sonda. Como ya os vengo diciendo, cuanto más pequeño es lo que queremos ver, más energía necesitamos. Y eso, en la descripción ondulatoria, significa longitudes de onda cada vez más pequeñas. Por lo tanto, la longitud de onda asociada a los protones en el LHC va a ser muy pequeña. Esto lo podemos entender en analogía a que, por ejemplo, no podemos medir la longitud de una hormiga si tenemos una regla cuya graduación menor es 1 centímetro.
Por lo tanto, la regla del LHC tiene una graduación menor calibrada en 10 a la menos 16 milímetros, que es la longitud de onda asociada a los protones acelerados en el LHC. Y si recordáis, esto es 15 órdenes de magnitud más que lo que veíamos con el ojo humano. Bueno, ¿y qué podemos ver a estas distancias? Bueno, estos símbolos de interrogación quieren decir que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta concentración tan grande de energías es la que reinó en el universo primitivo y que de algún modo en el LHC lo estamos reproduciendo. Como os digo, no es fácil averiguar qué podemos encontrar a distancias tan pequeñas, y las físicas, los físicos, nos comemos la cabeza, nos la rompemos, pensando qué experimentos realizar, cómo interpretar los datos obtenidos y cómo explicarlos. Bien, intentos de este tipo ya surgen desde la Grecia antigua, por citar solo dos ejemplos, Empédocles y Demócrito, en los cuales encontramos dos conceptos comunes. Empédocles nos decía que todo, en su teoría de las cuatro raíces, todo estaba formado por cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra, y que había dos fuerzas: el amor que une y el odio que separa. Demócrito dice que todo el universo está formado por átomos, estructuras mínimas indivisibles, y vacío, o combinaciones de átomos. Y además dice que estos átomos pueden colisionar y reaccionar entre ellos para crear nuevas estructuras. Pasan casi 2000 años y surgen propuestas más modernas, pero en las que reconocemos viejos conceptos. John Dalton, en su teoría atómica, nos dice que todos los elementos químicos están formados por átomos, partículas indivisibles, y que las diferencias de los distintos elementos se entienden por los diferentes pesos atómicos de sus átomos. Además, estos átomos pueden reaccionar químicamente para producir estructuras mayores. Está claro que los fenómenos que podía explicar Dalton con su teoría atómica no se conocían en la época de Demócrito. Podemos ver esto como un modelo superador. También tenemos la tabla periódica de los elementos químicos de Mendeleev, el cual ordenó todos los elementos químicos conocidos en su época a través de un patrón clasificatorio que además le permitía predecir la existencia de nuevos elementos químicos cuando ese patrón tenía que repetirse y no había un elemento químico que explicara esa propiedad química. Por lo tanto, de nuevo, vemos comprensión y anticipación. A pesar del éxito de la teoría atómica de Dalton, se descubre que el átomo no es indivisible, tiene una estructura interna. Por un lado, Thomson descubre en él el electrón, una partícula de carga eléctrica negativa, se sabe que forma parte del átomo, pero aún se desconoce la estructura del átomo. Posteriormente, Rutherford descubre el núcleo atómico, se da cuenta que la mayor parte del átomo está vacía y que prácticamente el 99% de la materia se concentra en el núcleo, donde también se concentra la carga eléctrica. Y se ve que el núcleo tampoco es indivisible, sino que tiene estructura interna. Se descubre que está formado por protones, descubiertos también por Rutherford, partículas de carga eléctrica positiva, y que en el núcleo atómico también hay neutrones, descubiertos por Chadwick, partículas de carga eléctrica neutra, y que se entienden como necesarios para mantener la estructura del núcleo atómico estable y evitar la repulsión eléctrica entre los protones. Y siguen las sorpresas. Se observa la desintegración del neutrón, que da lugar a un electrón y un protón. Hay que decir aquí que en ningún momento en esta época ya no se consideraba que el electrón y el protón formaran parte del neutrón, porque de hecho neutrón y protón se consideraban y electrón como partículas elementales. Pero se descubre algo raro en esta desintegración. Si fuera así, se esperaría que el electrón siempre se llevara la misma energía, y no ocurría eso. En las observaciones se veía que unas veces llevaba una cantidad de energía y otras veces otra. Entonces, para explicar esto surgen dos propuestas. O por un lado, que el principio de la conservación de la energía no era válido, propuesta por la que fue Niels Bohr, o bien se propone que hay una partícula faltante que no estamos observando y que se lleva parte de esa energía que no estamos viendo en el electrón. Tuvieron que pasar 26 años para descubrir esa partícula, el neutrino, una partícula sin masa, con carga eléctrica neutra y que interacciona muy poco con la materia. De hecho, ahora mismo, miles de millones de neutrinos
están atravesando la Tierra por segundo sin apenas desviar su trayectoria. De ahí la dificultad para detectarlo. Y de hecho, este neutrino se denomina neutrino electrónico porque viene acompañando al electrón. Por otro lado, había un problema con la teoría atómica que había hasta la fecha y la estabilidad del átomo. Se sabía, como ya he dicho, que los electrones orbitaban en el átomo alrededor del núcleo y estos se tendrían que sentir atraídos por el núcleo y en su aceleración hacia él ir perdiendo energía y colapsar sobre el núcleo. Había un problema de estabilidad del átomo y de toda la materia conocida. Entonces, Niels Bohr, basándose en la teoría cuántica de Planck y en las explicaciones del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein, propone que hay ciertas órbitas especiales en las cuales los electrones no pierden energía. Aquí, de nuevo, vemos un modelo superador en el cual se incluye el concepto de onda de probabilidad. Además, Bohr, con su modelo atómico, es capaz de explicar los espectros de emisión de los átomos cuando un electrón pasa de un nivel energético a otro nivel de energía, emitiendo una onda electromagnética, un fotón, que se lleva esa diferencia de energía. Aquí vemos cómo Bohr recurre al principio de conservación de la energía que había cuestionado para intentar explicar la desintegración del neutrón. Y también tenemos lo que se puede considerar el concepto más asombroso de esa época, que es el de antimateria. Paul Dirac, combinando la teoría cuántica de Planck y la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein, predice la existencia de unas nuevas partículas desconocidas hasta la fecha. Unas partículas que tendrían las mismas características de las ya conocidas, pero carga opuesta, y que denomina antipartículas. Y cuando una antipartícula se encuentra con su partícula, se aniquilan y producen luz. Tuvieron que pasar varios años desde la predicción de Dirac de la antimateria para descubrir la primera antipartícula, que fue el positrón, un electrón con carga eléctrica positiva, es decir, el antielectrón. De hecho, las antipartículas se pueden producir en la naturaleza, como los rayos cósmicos. Lo que ocurre es que son muy inestables y se aniquilan con sus partículas, muy poco tiempo después de haberse producido. Sin embargo, en condiciones cuidadas de laboratorio, podemos producir antipartículas de manera estable durante un cierto tiempo. Aquí surge una de las cuestiones aún por resolver de la física, que es: sabemos que toda la materia ordinaria está formada por partículas. ¿Dónde están las antipartículas? ¿Por qué la naturaleza prefiere la materia sobre la antimateria? Bueno, de estas cuestiones nos va a hablar la profesora Belén Gabela, creo que en su sesión de estas jornadas la semana que viene. En los años 50 se usan muy prolíficamente chipotes chillones y se descubre una gran cantidad de nuevas partículas que había que ordenar y que además, como veis, no se les dio nombres muy originales. Así, en los años 60 surge el modelo de quarks, que, sin tener nada que ver con la tabla periódica de Mendeleev, trae orden al caos de partículas existente. De hecho, este modelo, siguiendo de nuevo un patrón clasificatorio, es capaz de explicar la aparición de estas partículas y además predecir la existencia de nuevas partículas. El modelo de quarks explica las propiedades de estas nuevas partículas por su composición interna en términos de unas partículas más pequeñas llamadas quarks up, down, charm y strange. El término quark lo acuña Gell-Mann tomándolo prestado de una novela del escritor irlandés James Joyce, el cual, jugando con el lenguaje, inventa nuevas palabras. Creo que la frase en concreto es 3 quarks for Mr. Park, en inglés. Bien, el modelo de quarks nos dice que solo hay dos estados estables permitidos: los mesones, formados por un quark y un antiquark, y los bariones, formados por 3 quarks. Conjuntamente, mesones y bariones se denominan hadrones. Entonces, el modelo de quarks va ordenando todas estas partículas según su composición interna, en función de quark, antiquark o 3 quarks, y los va colocando en pisos. Vemos aquí, por ejemplo, el protón, que es un barión formado por 3 quarks, 2 quarks up y 1 down. Y además, este modelo, como ya he dicho, era capaz de predecir nuevas partículas. Fue el caso de la partícula omega, que se encuentra aquí, que fue predicha antes de ser observada en los experimentos. De nuevo, una vez más, comprensión y predicción. Bueno, entonces, ¿cómo es el protón por dentro? Acabamos de decir que no es una partícula elemental, sino que tiene composición interna y que está formada por 2 quarks up y 1 down. ¿Y hay algo más dentro del protón? Sí, así es. En los experimentos
se ve que hay otro tipo de partículas. Unas partículas que conectaban a los quarks y que mantenían estable la estructura del protón, a los cuales se los denominó gluones. De igual modo que se liberaron neutrones y protones del núcleo atómico y se consiguieron en estados libres, se trató de hacer lo mismo con los quarks y los gluones, pero no se consiguió. Cuanto más intentábamos separarlos, más fuertes se mantenían unidos. De ahí que a estas partículas se las llame gluones, del inglés glue, pegar, encolar. Como los gluones conectan a los quarks, se dice que median sus interacciones y por lo tanto los llamamos mediadores. De hecho, las interacciones fundamentales están caracterizadas por mecanismos que involucran mediadores como los gluones. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Bueno, consideremos dos personas, cada una en una barca, que se pueden intercambiar o bien un boomerang o bien una pelota. Antes de intercambiarse el boomerang o la pelota, las barcas están quietas. Cuando se intercambian un boomerang, las barcas se acercan. Por lo tanto, estaríamos hablando de una interacción atractiva. Y cuando se intercambia una pelota, las barcas se alejan. Aquí estaríamos hablando de una interacción repulsiva. Y una cosa importante a tener en cuenta es que, por ejemplo, cuanto más pesada es la pelota, más difícil es enviarla lejos. De igual modo, en las interacciones fundamentales, cuanto más pesado es el mediador, cuanto más masa tiene, de menor alcance es su interacción. Así que, habiendo ilustrado cómo son las interacciones fundamentales, convoquemos a los mediadores de las 4 interacciones fundamentales que conocemos. Bien, empecemos con la interacción electromagnética, que como ya os he dicho, es la que hace mantener al electrón en el átomo, orbitando alrededor del núcleo atómico. Las veces de los gluones, en el caso de la interacción electromagnética, las hace el fotón. En este diagrama que vemos aquí, vemos cómo dos electrones desvían su trayectoria al intercambiar un fotón. Uno lo emite y el otro lo absorbe. Y para que en este proceso se conserve la carga eléctrica, necesitamos que el fotón tenga carga eléctrica neutra, igual a 0. ¿Os acordáis de la desintegración del neutrón? Bueno, se sabe que esa interacción está mediada por una partícula que se denomina W-. Esta interacción se denomina débil porque es de corto alcance y también está mediada por otras dos partículas, un W+ y un Z con carga eléctrica neutra. De hecho, este Z también podría estar aquí, en este diagrama, intercambiando el fotón por el Z. Y de igual modo que entendimos la electricidad y el magnetismo como una única interacción unificada en la interacción electromagnética, las interacciones débil y electromagnética se conocen con un origen común y unificadas en lo que se denomina la interacción electrodébil. Tenemos, como ya venía hablando, la interacción fuerte, que es la que está mediada por el gluón, que en realidad no es un único gluón, sino que son 8. Y como podéis ver en estos diagramas de aquí, los gluones pueden interaccionar entre ellos. Esto es debido a que, a diferencia de la interacción electromagnética, que para que se encienda necesitamos carga eléctrica y el fotón, al no tenerla, no puede interaccionar consigo mismo, los gluones sí que están cargados bajo la interacción fuerte, tienen carga fuerte o de color, y por lo tanto pueden interaccionar entre ellos mediados por ellos mismos. Por último, tendríamos la interacción gravitatoria, de la cual no disponemos de una descripción cuántica. No sabemos si a nivel fundamental está mediada por una partícula. Hay teorías que proponen la existencia de este mediador denominado gravitón. Aún así, a las escalas de la energía que nos interesan a nosotros, que son las del LHC, la interacción gravitatoria es completamente despreciable a no ser que esté el gravitón, esta hipotética partícula, involucrada directamente en los procesos. De hecho, para que la interacción gravitatoria sea importante, necesitamos ir a distancias de 10 a la menos 31 milímetros, energías que se denominan de la escala de Planck, en donde, como ya digo, la interacción gravitatoria empezaría a importar. Así, habiendo caracterizado las 3 interacciones fundamentales descritas, salvo la gravitatoria, estamos en disposición de presentar lo que es el paradigma actual de la física de partículas, el modelo estándar de las interacciones fundamentales. En él hay 2 tipos de partículas bien diferenciados: las partículas de materia y las partículas de interacción, los mediadores de los que vengo hablando. En la capa externa de este círculo vemos en rojo anaranjado los quarks y en verde lo que se denominan los leptones. Estas son las partículas de materia que además están organizadas en 3 familias o generaciones.
La primera generación estaría formada por el electrón y el neutrino electrónico junto a los quarks up y down, y son los únicos componentes de toda la materia ordinaria conocida. Después estaría la segunda generación, idéntica a la primera, pero con mayor masa, compuesta por el muón y el neutrino muónico y los quarks charm y strange. Y finalmente tendríamos la tercera generación, idéntica a las dos anteriores, pero mucho más masiva, y está formada por el leptón tau, el neutrino tau y los quarks top y bottom. Los leptones cargados, electrón, muón y tau, están cargados eléctricamente y por lo tanto interaccionan bajo la interacción electromagnética y también bajo la interacción débil. Sin embargo, los neutrinos no tienen carga eléctrica, por lo tanto solo interaccionan con la interacción débil. De ahí que esto es uno de los motivos que interaccionan tan poco con la materia. Y por otro lado, los quarks están cargados bajo las tres interacciones y por lo tanto sienten tanto la interacción débil, mediada por los W y el Z, como la electromagnética, mediada por el fotón, como la fuerte, mediada por los gluones. Y en el centro del círculo tenemos al Higgs, el bosón de Higgs, la pieza faltante del modelo estándar hasta hace casi 10 años, cuando se descubrió en el LHC en 2012. Esta partícula juega un rol distinto y muy importante en la estructura de partículas del modelo estándar, y voy a detenerme un poco más en ella. Quizá os habéis preguntado qué es el motivo que estoy usando como fondo de esta presentación. Es un cuadro del artista holandés Maurits Esker, y lo he elegido porque en él podemos encontrar patrones que se repiten. Por ejemplo, hexágonos. Tracemos una línea horizontal bajo la base del hexágono y hagamos cuenta de que es un espejo. ¿Qué veríamos al otro lado? Bueno, veríamos una réplica idéntica de ese hexágono, es decir, una imagen del primer hexágono. Y si nos fijamos bien, nos damos cuenta de que todo el cuadro se refleja bajo esa línea, respecto de esa línea horizontal. Es decir, el cuadro presenta una simetría ante una reflexión imaginaria respecto de esta línea horizontal. Bien, vayamos un poco más allá e imaginemos que el cuadro es el universo. En ese caso, la naturaleza de las leyes del universo sería simétrica al nivel más fundamental que conocemos. Y entendemos las interacciones fundamentales como consecuencia de la existencia de esa simetría, que además limita las posibles interacciones que podrían existir. Es decir, entendemos esta simetría como el origen de las interacciones fundamentales. ¿Por qué se da esta simetría en el universo? Bueno, es algo que todavía no sabemos. Además, esta simetría impide que las partículas del modelo estándar tengan masa. Entonces, llegados aquí a este punto, podréis quejaros y decir, no puede ser válida la descripción que estamos dando del universo con esta simetría, ya que sabemos que muchas de las partículas del modelo estándar tienen masa, como los electrones, que estamos hablando de ellos constantemente. Bueno, yo os diré que necesitamos que esta simetría esté rota para que las partículas tengan masa. Es algo perverso, ¿no? Estamos hablando, en primer lugar, de una simetría del universo para luego finalmente romperla. El punto crucial aquí es que no queremos perder la simetría como origen de las interacciones fundamentales. Entonces, concentrémonos en romper la simetría, pero no del todo. ¿Qué ocurriría si solo vemos una parte pequeña del cuadro? Si ese fuera el caso, no podríamos darnos cuenta nunca de que el cuadro presenta la simetría de reflexión de la que venimos hablando. Para ello necesitamos una perspectiva más amplia. Si viviéramos confinados en este circulito verde, la simetría se escondería en nuestros ojos. Bueno, algo análogo ocurre en la naturaleza. La simetría se esconde en un universo que no parece ser simétrico. ¿Cómo ocurre ese estado tal que esconde la simetría? Bueno, eso es algo que tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que tuvo que producirse en los orígenes del universo, en el universo primitivo. ¿Y qué papel juega el Higgs en todo esto? Bueno, el Higgs es necesario para configurar ese estado, para que se esconda la simetría. Y una vez esto ocurre, las partículas adquieren masa. No solo los quarks y los leptones, sino también los W y el Z, que adquieren una masa de alrededor 100 veces la masa del protón, 100 gigaelectronvoltios, e incluso el bosón de Higgs adquiere una masa de unos 125 veces la masa del protón. Sin embargo, el fotón y los gluones se mantienen sin masa, no masivos. Esto es debido a que este estado
es transparente a las simetrías que originan las interacciones electromagnética y fuerte. Bien, habiendo presentado el modelo estándar de las interacciones fundamentales, como os digo, el paradigma actual de la física de partículas, hay que señalar que ni mucho menos es la última respuesta. No es el orden definitivo de las cosas, ya que hay numerosas cuestiones, tanto teóricas como experimentales, de las cuales el modelo estándar no puede dar cuenta. Ya os he hablado del problema de materia-antimateria, por qué la naturaleza prefiere la materia sobre la antimateria, lo que se denomina asimetría bariónica del universo. En el modelo estándar, los neutrinos están formulados sin masa y se sabe por los experimentos de oscilación de neutrinos que estos sí que tienen masa, muy pequeña, pero son masivos. Y esto no puede explicarlo el modelo estándar. También está el problema de la materia oscura, se denomina materia oscura porque no se ve, aunque se puede detectar de manera indirecta, por ejemplo, a través de observaciones astronómicas, como en las curvas de rotación de las galaxias. Se sabe que la materia ordinaria explicada en el modelo estándar tan solo representa el 4% de toda la materia del universo. El resto sería en torno a un 25% materia oscura, y el restante la energía oscura, que yo tampoco voy a entrar en detalles, pero es como se denomina a la expansión acelerada del universo, de la cual, aunque hay teorías para explicarla, tampoco se sabe cuál es su origen. El modelo estándar tampoco es capaz de explicar, por ejemplo, porque hay 3 generaciones, 3 familias de partículas, y además presenta un problema en la estabilidad de la masa del bosón de Higgs, del cual también voy a hablar un poquito más brevemente. La existencia de estos problemas, insisto, tanto teóricos como experimentales, motiva el desarrollo de nuevas teorías, que por un lado puedan contener al modelo estándar y todos sus éxitos, ya que es un modelo muy exitoso, creo que es el más exitoso de toda la ciencia, pero por otro lado que estas teorías sean superadoras de tal modo que puedan resolver los problemas que presenta el modelo estándar, o al menos algunos de ellos. Así, entre las teorías más famosas y yo creo más bellas que hay para superar el modelo estándar, nos encontramos con supersimetría, que es la simetría más general que se puede imponer en una teoría cuántica de campos en 4 dimensiones. Y según esta supersimetría, por cada partícula de materia del modelo estándar, tendríamos que tener una partícula mediadora sombra de interacción, con características muy similares y misma masa. Y de igual modo, por cada partícula de interacción mediador del modelo estándar, tendríamos que tener una partícula supersimétrica de materia sombra, como os digo, también con características similares y misma masa. La imposición de supersimetría, además, trae otras ciertas bondades que desde la física teórica nos gustan. Como ya os he dicho, entendemos las interacciones débil y electromagnética unificadas en la interacción electrodébil. Y de igual modo, se piensa que las 3 interacciones fundamentales contenidas en el modelo estándar se unifican en su evolución a altas energías. En el modelo estándar, esta supuesta unificación no ocurre en un punto, ocurre en un punto gordo, un borrón, o como está representado aquí, un triángulo. Que si imponemos supersimetría y el nuevo espectro de partículas supersimétricas, esta unificación ocurre en un punto más pequeñito, es decir, se da de una manera más natural. Por otro lado, está el problema de la materia oscura, el cual tiene muchos candidatos que se están buscando en todos los experimentos de los que nos ha hablado Viviana, que además ella nos ha hablado de un posible candidato, que es el candidato que propone supersimetría, el neutralino, que es la partícula supersimétrica más ligera, una partícula masiva que interacciona muy poco con la materia y estable. Y por último, brevemente os voy a comentar esto que os decía del problema de la estabilidad de la masa del Higgs. El campo del Higgs, al adquirir masa, nos da lugar a las masas de los bosones W y Z, por ejemplo, que os venía hablando antes. Pero por la mecánica cuántica nos dice que la masa del Higgs es de algún modo inestable. Es como si fuera un jarrón, este que tenemos aquí mismo, apoyado en el borde de la mesa. La física, tal y como la conocemos, con su tendencia a lo que podemos llamar empujones, fluctuaciones cuánticas, nos diría que hay como 2 posiciones naturales para ese campo de Higgs, o apoyado firmemente en la mesa o roto en el suelo. Ingenuamente podríamos pensar que eso representa o con masa nula o con una masa ingente, enorme. De hecho, tendría que ser de la escala de Planck que os hablaba antes, que sería 15 órdenes de magnitud mayor. La escala de Planck es la que donde la interacción gravitatoria empieza a tener importancia. Bueno, pues si introducimos supersimetría, estas fluctuaciones, estos empujones se cancelan y obtenemos
estabilidad en la masa del bosón de Higgs, de tal manera que queda la masa medida de 125 gigaelectronvoltios. Bien, por lo tanto, SUSY, que es el acrónimo de supersimetría, viene al rescate del modelo estándar, nos proporciona, entre otras bondades, estabilidad de la masa del bosón de Higgs, un candidato viable a materia oscura, la partícula supersimétrica más ligera, el neutralino, y también una unificación accidental de las interacciones débil, fuerte y electromagnética. Así, como ya os vengo diciendo, supersimetría de algún modo lo que haría es duplicar el espectro de partículas del modelo estándar. Por cada partícula de materia del modelo estándar tenemos un supercompañero de interacción. Así, los leptones cargados tendrían sus supercompañeros, los s-leptones, los neutrinos, los s-neutrinos, y los quarks, sus supercompañeros, los s-quarks. Y de igual modo, las partículas de interacción tendrían sus supercompañeras de materia, el fotón, el fotino, los W y el Z, el guino y los cinos respectivamente, los gluones, sus supercompañeros, los gluinos, y el Higgs también tendría su supercompañero, los gisinos. Esto no nos tiene, la duplicación esta no nos debe asustar, del mismo modo ya la hemos visto cuando Dirac predijo la existencia de antipartículas. De igual modo aquí se está duplicando el espectro, de otra manera, pero bueno, es algo que puede llegar a ocurrir. Sin embargo, de nuevo os podéis quejar, porque yo os he dicho que al imponer supersimetría de una manera exacta, las nuevas partículas supersimétricas tienen que tener la misma masa que las partículas del modelo estándar. Es decir, si existiera un selectrón, tendría que tener la misma masa que el electrón y muy fácil de producir en los experimentos. Y eso no se ha visto. Entonces, ¿qué puede ocurrir? De nuevo, si supersimetría se da en la naturaleza, tiene que estar rota, de tal manera que las partículas supersimétricas sean mucho más masivas que las partículas del modelo estándar. De nuevo, volvemos a tener una rotura de una simetría, aunque esta no es tan fundamental como la rotura que veníamos hablando del bosón de Higgs. Así, aquí tenemos lo que sería el espectro de partículas del que se denomina el modelo estándar supersimétrico mínimo, donde mínimo significa mínimo contenido de partículas. A la derecha de esta línea discontinua tenemos las partículas del modelo estándar, de las que os vengo hablando a lo largo de esta charla, donde me gustaría resaltar que de igual modo que supersimetría duplica el espectro de partículas, también implica que no hay un solo campo de Higgs, sino dos. Y eso se traduce finalmente en que, en vez de tener un único estado físico de Higgs, vamos a tener 5. A la derecha tenemos el espectro de partículas supersimétricas, los supercompañeros del modelo estándar, de los que ya os he hablado antes también. Aquí me gustaría subrayar que los guinos y los gisinos cargados se mezclan entre ellos para formar los charginos, que son 2. Y el fotino, el cino y los gisinos neutros también se mezclan y dan lugar a los neutralinos, que son 4. Entre esos neutralinos, el más ligero de todos ellos es el que se considera la partícula supersimétrica más ligera, el candidato de supersimetría a materia oscura. Como ya os he dicho, es una partícula de carga eléctrica neutra, masiva y que interacciona muy poco con la materia. Por lo tanto, su señal en los experimentos, en los detectores, va a ser una no señal, no se detecta, es invisible. Es lo mismo que ocurre con los neutrinos. Por lo tanto, lo que vamos a tener en los detectores del LHC es un desbalance de energía si se llegan a producir este tipo de partículas. ¿Dónde buscar entonces supersimetría? Bueno, la respuesta por ahora es en el Gran Colisionador de Hadrones. Es un anillo circular enorme de 27 kilómetros de perímetro, enterrado a 100 metros bajo tierra, en la frontera entre Suiza y Francia, en el CERN, muy cerca de la ciudad de Ginebra. Tiene 4 experimentos, el LHCb, ALICE y los dos más grandes y los que nos interesan a nosotros, ATLAS y CMS, que son los que tienen un intenso programa de búsqueda de supersimetría. Como ya os he dicho, el LHC es un colisionador que hace chocar protones, un protón contra otro. ¿Cómo podemos ilustrar esto de una manera relativamente sencilla? Yo creo que una buena analogía es como el choque de dos coches idénticos, dos Ferraris, que se aceleran a una velocidad enorme, se choca el uno contra otro, se destrozan por completo y tratamos de reconstruir
lo que ha pasado, el accidente y cómo estaban formados a través únicamente de los restos del accidente. Así, por un lado, tenemos el paradigma de la física de partículas, el modelo estándar, que nos diría que los coches, los Ferraris, tienen 4 ruedas, 3 retrovisores, un motor con, por ejemplo, 6 cilindros. Y por otro lado está la física, que estamos buscando nueva nosotros, supersimetría, que nos dice que en los restos de ese accidente debería haber 8 ruedas, 6 retrovisores, 12 cilindros. Bueno, pues entonces lo que hacemos en el LHC es coger esos restos del accidente y tratar de ver si hay indicios, en este caso de supersimetría o de nueva física, o si por contra se sigue confirmando el paradigma, el modelo estándar. Entonces, ¿cómo medimos en el LHC? Bueno, yo le voy a ejemplificar de nuevo con el bosón de Higgs, y de hecho os voy a mostrar uno de los canales con los que se descubrió el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula que se desintegra, igual que el neutrón, y una de sus posibilidades es que dé lugar a 2 fotones. De hecho, el bosón de Higgs es una partícula muy inestable. Se desintegra en un tiempo de 10 a la menos 22 segundos después de producirse, que es lo que se denomina su vida media. Es un tiempo demasiado corto para lo que tardan los instrumentos de medición del LHC en tomar datos. Por lo tanto, si producimos el Higgs en los detectores de Atlas y CMS, no lo podemos observar directamente. ¿Y cómo lo podemos observar? Bueno, lo podemos observar indirectamente a través de sus productos de desintegración. En este caso estamos considerando 2 fotones. ¿Y cómo lo mediríamos entonces? Bueno, recurriendo a la equivalencia entre masa y energía, al principio de conservación de la energía y recordando que el fotón no tiene masa, esperamos que la masa del bosón de Higgs sea igual a la suma de las energías cinéticas de los fotones. Aquí surge un problema que es con el que tienen que lidiar constantemente nuestras colegas y nuestros colegas experimentales de física de altas energías, y es que muchos de los fotones que se producen en el LHC no provienen de la desintegración de un Higgs. De hecho, la mayoría no provienen de la desintegración de un Higgs, sino de la interacción de los 2 protones que colisionan, más concretamente de la interacción de los quarks y gluones que conforman los protones. Entonces, el mayor problema aquí es poder separar lo que estamos buscando, nuestra señal, del ruido de fondo. De hecho, todos estos procesos que no son lo que estamos buscando se denominan en la física de colisionadores fondo. ¿Así como haríamos entonces? Bueno, elegimos un rango de energía y empezamos a medir la energía de del par de fotones que detectamos. Van acumulándose mediciones y cuando vemos un exceso, aquí puesto en rojo, sobre lo que esperaríamos sin el Higgs, ahí tenemos una señal del Higgs. Y si os fijáis, cuanto más mediciones teníamos, más clara esa señal del Higgs. ¿Y por qué es un pico y no un punto? Esto es una señal de la inestabilidad del Higgs, una señal de la inestabilidad de las partículas. De hecho, cuanto más inestable es una partícula, más ancho es ese pico. Esto es un efecto puramente cuántico. Si una partícula tuviera completamente determinada su masa, el tiempo que tardaría en desintegrarse estaría completamente indeterminado. Es decir, tendríamos que esperar un tiempo infinito a que se desintegrara, por lo cual sería estable. Es completamente consistente con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, y aquí os muestro uno de los plots, de los gráficos más famosos con el cual se descubrió el bosón de Higgs en 2012, en este caso por la colaboración Atlas, confirmado y contrastado igual por la colaboración CMS. Bien, este problema de discriminar entre señal y fondo creo que se puede entender mejor con un problema estándar de clasificación en el que se enfrentan las técnicas más avanzadas, que creo que hemos oído hablar todos, de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, Machine Learning. Es un problema de reconocimiento de patrones. Imaginemos que los datos obtenidos en el LHC son Monchi, el perro de la familia Mitchell contra las máquinas. Tendríamos nuestro modelo del paradigma de la física de partículas, el modelo estándar, que nos diría que Monchi es un perro. Pero la verdad que Monchi lleva confusión.
y tendríamos nuestro modelo de nueva física, supersimetría, que nos dice que puede que Monchi sea un cerdo. Entonces, lo que se hace, y es estas mismas técnicas, no con Monchi, sino con los datos del LHC, se están aplicando y las están utilizando los colegas experimentales de inteligencia artificial, se desarrollan simulaciones teóricas del modelo estándar y simulaciones teóricas de supersimetría. Estos algoritmos complejos aprenden reconocimiento de patrones, aprenden lo que es modelo estándar y lo que podría ser supersimetría. Entonces, lo aplicamos sobre nuestros datos y nos empiezan a decir si Monchi es un perro, como esperamos, modelo estándar, si es un cerdo, es decir, supersimetría, o también podría darse el caso, y volvemos al concepto de romper ideas preconcebidas, que sea otra cosa, ni lo que esperamos, ni nuestra ansiada supersimetría, sino algo completamente distinto, un pan de molde. Bueno, aquí vemos un ejemplo de un evento reconstruido en el LHC, en concreto, en el detector Atlas, donde, tras la colisión de dos protones, se produce un Higgs que se desintegra en un par de quarks bottom-antibottom, que vendría a ser estos conos de aquí, y un W, que es lo que me interesa ahora mismo, que se desintegra en un muón y un neutrino. El muón deja una traza muy clara en los detectores, tanto en Atlas como CMS, y se detecta muy bien. Y el neutrino no se detecta, es invisible para los detectores. Y en esta reconstrucción se ilustra a través de una línea punteada. Esto es un desbalance energético. Lo que medimos en los experimentos cuando se produce un neutrino es que nos falta energía. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un candidato a supersimetría reconstruido, en este caso, en el detector CMS. Aquí se supone que tras la colisión protón-protón se ha producido un par de esmuones. El esmuón, recordad, es el supercompañero del muón. Y cada uno de estos esmuones se desintegra en un muón y un neutralino, la partícula supersimétrica más ligera. Por lo tanto, este evento reconstruido, vemos claramente la traza de dos muones y como los neutralinos, que en este caso, en este hipotético caso serían dos, no se detectan tampoco, de nuevo, aunque aquí no se ve muy bien, hay una traza punteada que de nuevo nos indicaría un desbalance energético. Este desbalance energético se suele denominar en la física de colisionadores energía transversa perdida, y un observable común para medirlo es el momento transverso perdido, que se representa aquí. Aquí, por ejemplo, vemos un histograma en el cual tenemos nuestras predicciones teóricas numéricas del modelo estándar, que vendrían a ser la gris, y la verde y la azul, y la predicción de nuestro modelo supersimétrico, la línea punteada roja, y Monchi, que serían los datos con barras de errores. Bueno, tras el análisis de datos, en este caso se comprueba que todos los datos son compatibles con que Monchi sea un perro y no un cerdo. Esto es lo que está ocurriendo en todos los análisis de datos llevados a cabo en las búsquedas de supersimetría en el LHC por los detectores Atlas y CMS. Todo está siendo compatible con las predicciones del modelo estándar. Por ahora no hay ningún indicio ni de supersimetría ni de ningún tipo de otra nueva física. Por lo tanto, nos preguntamos si supersimetría podría ser la teoría superadora del modelo estándar, de tal modo que, como ya vengo diciendo, por un lado la contenga, pero por otro lado sea capaz de resolver problemas tanto teóricos como experimentales que presenta el modelo estándar. Nunca está de más recordar que la física es una ciencia experimental y como tal los experimentos mandan. Y en este caso con el LHC no es que estén mandando, sino que están marcando el camino. Y por ahora todo hace indicar que tenemos que agarrar la estatuilla dorada, el modelo estándar, y salir corriendo. Sin embargo, se está preparando la tercera fase del LHC, que se ha retrasado con la pandemia, pero que debería volver a ponerse en funcionamiento dentro de muy poco, en la cual se va a colisionar los protones en su energía máxima de diseño, de 14 teraelectronvoltios. Esto es 14.000 veces la masa del protón, 14.000 gigaelectronvoltios. Y además se espera acumular muchas mediciones, muchos datos, mucha estadística, que como habéis visto, por ejemplo, en el caso del Higgs, fue crucial para descubrirlo. Entonces,
¿Quién sabe si en esta tercera fase del LHC vamos a llegar al umbral de producción de alguna energía, de alguna partícula supersimétrica o ver algún indicio de supersimetría? Por último, de una manera quizá algo provocadora, pero me gustaría recordar también cómo funciona la ciencia, y en este caso decir que ya lamentablemente el LHC no puede descartar supersimetría. Esto es debido a que supersimetría es una teoría desacoplante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más pesadas son las masas supersimétricas, mejor concuerda esta teoría con el modelo estándar. Había una excepción a este caso, y es que supersimetría predice que el bosón de Higgs tenía que ser ligero, menor de más o menos 135 veces la masa del protón. Cuando en 2012 descubrimos que el bosón tenía una masa de 125 gigaelectronvoltios, 125 veces la masa del protón, perdimos la última oportunidad de descartar supersimetría. Que no podamos descartar no quiere decir que supersimetría sea válida, pero esto es cómo funciona la ciencia. Ahora mismo podríamos ver en la nueva fase del LHC indicios de nueva física, de supersimetría u otra cosa, pero descartar como tal supersimetría por estas características de esta teoría ya no es posible. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Está muy bien que no panda el cúnico. Preguntas para Ernesto. Sí, como comentaba ahora mismo, ya no hay forma de descartar supersimetría, a menos que se conozca. ¿En qué se trabaja cuando se hace supersimetría? Es más como especulación, suponiendo que se existe, se avanza más, o a nivel fenomenológico, ¿qué se puede hacer o en qué se investiga? No, o sea, supersimetría se sigue buscando. De hecho, insisto, tiene un programa propio dentro de las colaboraciones Atlas y CMS de búsqueda. Es verdad que también había comentado Viviana que se esperaba, igual que encontramos el bosón de Higgs, aunque no fue tan fácil encontrarlo, se esperaba encontrar supersimetría, bueno, a la vuelta de la esquina. Es decir, y por ahora no se está viendo nada. Eso no quiere decir que no se siga buscando. Pueden darse varias opciones. Una, que no exista supersimetría, que puede ser lo más viable. Otra, que sea muy pesada y entonces las energías con las que trabajamos en el LHC no sean capaces de producir las partículas supersimétricas. O también que no estemos realizando bien los análisis de datos, que esté enterrado en todo ese ruido de fondo y no sepamos capaces de vislumbrar. Eso puede ocurrir tanto con supersimetría como con cualquier otra señal de nueva física. De hecho, por eso se están incorporando estas técnicas de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, que nos permiten analizar los datos de una manera mucho más sofisticada. Si al final no existe la supersimetría, ¿quién va a venir al rescate? La heroína esa que iba a resolver los problemas, ¿quién va a venir? ¿Las dimensiones extra o quién lo va a arreglar estas cosas? Es una buena pregunta. No, igual que supersimetría soluciona algunos de los problemas que plantea el modelo estándar, hay una plétora de modelos que también se postulan para solucionar esos problemas. Candidatos hay muchísimos, de cualquier tipo. De hecho, creo que los físicos teóricos hemos sido verborrágicos a la hora de producir modelos que puedan solucionar los problemas del modelo estándar. Que haya un candidato favorito, ahora mismo el único candidato favorito es el modelo estándar. Susi puede ir a rescatarla, pero el modelo estándar no ha pedido que lo rescate nadie. Muchas de las cuestiones que estamos planteando son hasta prejuicios teóricos que tenemos, pero por ahora, como insisto, la física como ciencia experimental lo único que hace es contrastar una y otra vez el modelo estándar. ¿Hay una cota máxima a las masas de las partículas supersimétricas? O sea, ¿hay un umbral que decís hasta acá y después ya se descarta la teoría o no?
hay un umbral, si queremos decir fenomenológico, para que supersimetría pueda ser una explicación a la estabilidad de la masa del bosón de Higgs, que sería más o menos de las escalas de 2-3 teraelectronvoltios, 2000-3000 gigaelectronvoltios, veces la masa del protón. Pero luego, supersimetría podría tener cualquier escala, y de hecho, cuanto más alta fuera esa escala, más difícil iba a ser verla, y por lo que explicaba antes, que es una teoría desacoplante, mejor iba a encajar con el modelo estándar. Pues disculpe la pregunta, que es para legos, ¿no? Yo provengo de la lingüística y estoy estudiando el papel de las ondas de presión en el lenguaje, ¿sí? Entonces, pero, en fin, ya me ha interesado el tema y la onda y esas cosas, y esas cosas me gustan, me estoy aficionando un poco a ellas. Por eso tengo dos preguntas. Como al gran público, no tanto los especialistas, cuando se descubrió el bosón de Higgs, lo que muchos entendimos es que precisamente era un gran descubrimiento porque suponía que no existía, que había energía sin materia. Esto es lo que muchas personas entendimos, ¿no? Efectivamente, yo he leído en alguna parte también que había 125, no sé qué medida es, pero en fin, que sí, hay un poquito de materia, ¿no es esto? Bueno, ¿sí? El Higgs, con lo que venía explicando, adquiere una masa en este proceso de esconder la simetría y que las partículas pueden adquirir masa, él propio adquiere masa y es 125 veces la masa de un protón, que es lo que son 125 gigaelectronvoltios. Perdón, ¿y eso es energía? Entonces, y no energía o masa, es por la equivalencia de masa y energía de la fórmula de Albert Einstein es lo mismo. Ya. Eso es importantísimo. Sí, gracias. Esto. Y por fin, ¿qué tiene que ver la supersimetría con la teoría de las cuerdas? ¿Cómo lo relaciona? Bueno, yo no soy ningún experto en ese campo. Bueno, creo que Pepe podría responder mejor algunas cosas. Pero bueno, la teoría de cuerdas es una de las teorías que intenta dar una descripción cuántica de la gravedad. Y cuando se hace ese desarrollo teórico, surge supersimetría de manera natural. Entonces, supersimetría está contenida en muchas de las teorías de cuerdas. Y surge de allí. Pero bueno, no necesariamente supersimetría tiene que estar embebida en la teoría de cuerdas. ¿Más preguntas? Adelante, Viviana. Quizá una pregunta complicada, pero ¿qué diferencia hay entre descartar la supersimetría y descartar el neutralino como candidato supersimétrico de la materia oscura? O sea, si no has descartado la teoría, entonces ¿por qué estamos descartando este candidato? Bueno, es que podría no ser el candidato a materia oscura. O sea, digo, por un lado puede existir supersimetría sin que haya una partícula supersimétrica más ligera estable, es decir, el neutralino puede desintegrarse. En ciertas formulaciones de supersimetría no tenemos esos candidatos a materia oscura, que también puede ser una de las razones por las cuales no estamos viendo desbalances energéticos grandes en los análisis de datos del LHC. ¿Alguna otra pregunta para Ernesto? Yo tengo una. Esta es la típica situación en que los físicos hacen apuestas. Se apuestan cervezas, botellas de vino, cenas, cosas así. Entonces, mi pregunta es, ¿tú te has hecho apuestas acerca de supersimetría en el tercer run de LHC? Bueno, hay ciertas anomalías en las medidas, en análisis de datos del LHC proporcionados por Atlas y CMS en canales que dicen multinectónicos que podrían ser explicados por supersimetría.
Es verdad que la energía anterior de la segunda fase era de 13 teraelectronvoltios, no mucho menor que la de 14 teraelectronvoltios que va a llegar ahora a la tercera fase, pero bueno, sobre todo el hecho de poder tener más estadística y un poquito más de energía podría llegar a producir un umbral de producción de este tipo de partículas. Aún así, yo no soy un creyente de prácticamente nada, y menos de supersimetría. Yo me dedico más a la rama fenomenológica, que estamos entre medias de la teoría y el experimento, aunque somos teóricos, y para mí fenomenología me gusta porque produce una fenomenología, o sea, la supersimetría me gusta porque produce una fenomenología riquísima para poder hacer simulaciones, análisis de datos y ver si contrastan con los del LHC, pero así como otras muchas teorías. ¿Apuestas nada? No, yo, mira, sí. Venga, ¿qué te han puesto? Que lo encontramos. No, igual que estaba, el bosón de Higgs estaba arrinconado y había cuestiones muy fundamentales que si no había, o sea, que el bosón de Higgs tenía que estar ahí, con supersimetría no ocurre lo mismo. Más allá que desde un punto de vista teórico, insisto, como se puede ver, es la simetría más general que podemos poner en una teoría cuántica, pero bueno, eso son prejuicios teóricos. Sí. Con el tema del bosón de Higgs no era un prejuicio teórico, era un problema de consistencia de la teoría. ¿Alguna otra pregunta para Ernesto? Bueno, pues entonces agradezcamos de nuevo a Ernesto su charla. Gracias.